¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, depende desde dónde y desde qué plataforma nos acompañen a esta emisión. Y hoy estamos realmente de manteles largos porque me acompaña uno de los periodistas sin duda más destacados, más importantes de este país. Escritor, desde luego periodista polémico e innovador, y ya van a ver por qué. Este periodista, sin duda, pues ha dejado huella durante muchísimos años. Y un día, apasionado por la literatura, un día de tanto leer al escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, pues decidió pedirle prestado el título de uno de sus libros, Astillero. Así es que ya saben quién me acompaña aquí, Julio Hernández López. Muchísimas gracias, de verdad un placer, un privilegio tenerte aquí con nosotros en Debate 22. Jacaranda, muchas gracias por tus amables palabras y gracias a la audiencia. Pues Julio, decía yo que eres un innovador y es real porque fíjate que muy pocas personas, bueno, no todo el mundo se acuerda, no todos tienen presente que tú vienes innovando en el periodismo desde el 2006. Justamente tuviste pues ese tino en cuanto estábamos viviendo la convergencia tecnológica, ¿no? De irte a YouTube y tener el primer espacio noticioso que se llamó La Otra Tele. Y de ahí salieron las videocharlas astilladas y bueno, pues ya todo lo que conocemos de ti. ¿Cómo empieza ese camino? ¿Por qué decides empezar con este proyecto que se llama La Otra Tele? Mira, pues en 2006 obviamente había todavía el predominio del periodismo convencional, ejercido sobre todo en la prensa escrita y en ciertos espacios de radio y de televisión comerciales que no tenían la libertad ni la posibilidad de llevar cosas distintas a la audiencia. Cuando surgen estos temas tecnológicos, afortunadamente yo siempre he sido muy atento a esas evoluciones y rápidamente creí que era el momento de entrar a este terreno de YouTube. Te estoy platicando de la prehistoria, Jacaranda, de cuando podías tener tú la exclusiva más radical, la más importante, y te ibas a tardar 5 o 6 horas en que la procesaran y en que la subiera a YouTube, que era toda una historia. Entonces, bueno, comenzamos con ese trabajo de La Otra Tele, de Astillero TV, de La Jornada TV, pero creo que ese ha sido uno de los saltos que ha sido difícil de dar para el periodismo tradicional, para los periodistas de prensa escrita, como yo lo fui durante mucho tiempo, el salto del papel hacia lo digital y el salto también, Jacaranda, del predominio de los mecanismos tradicionales de control periodístico a una libertad, pues en términos generales, muy extendida en las redes digitales. Claro, el monopolio de la verdad, el monopolio de la información, ¿no? De alguna manera se fue expandiendo pues por las plataformas digitales, las redes sociales. Eh, ¿Cómo ves tú justamente ahí ese punto, Julio? Varios estudios de audiencias nos señalan que, por ejemplo, YouTube, ¿no? Tiene una audiencia muy clara, dicen digamos que algunas investigaciones tienden más hacia la izquierda, mientras que Twitter va más hacia la derecha. O sea, hay audiencias muy bien establecidas y así se mueven y se plantean los programas de información o periodísticos en estas plataformas. Sí, Twitter se ha convertido en el escenario de la discusión política y pública por excelencia. Todos los políticos concurren de inmediato a fijar sus posturas en los terrenos de Twitter y allí es la inmediatez. Es muy rápido todo, se tiene la información al instante y las respuestas y el debate al instante. YouTube es menos rápido, es más para programarse y más para ir, es más reposado y permite un tipo de trabajo periodístico más profundo, a veces con más reflexión, con más producción, y Twitter es la inmediatez. Pero camina hacia la izquierda, YouTube, digámoslo. Pues mira, yo la verdad es que veo en ambos lados una concurrencia de grupos, de granjas y de ciudadanos en lo individual que realmente están peleando todos los días ahí. Yo no veo una propensión de YouTube a la derecha o de Twitter a la izquierda. Creo que las audiencias cada vez están más definidas, cada vez más activas, con excesos, con un clima a veces de muchos insultos y mucha exacerbación del ánimo y de la opinión públicas, pero en términos generales también es la participación de la gente que durante mucho tiempo no tuvo la posibilidad de impugnar, de criticar, de contradecir. Y entonces estamos en ese proceso de aprendizaje,
una especie de adolescencia digital. Así es. ¿Y cómo ves el estado del periodismo? Porque si recuerdas, justamente con la llegada de la convergencia digital se auguraba, ¿no? Un tanto, pues, la caída del periodismo de investigación, del periodismo de largo aliento. ¿Cómo lo ves ahora, no? Con toda esta convergencia, las redes, las plataformas, ese periodismo de investigación, ese periodismo de largo aliento en medio de todo esto. Sigue siendo necesario, el periodismo de largo aliento sigue siendo necesario, el periodismo de investigación no se diga, sigue teniendo mucho peso lo que ves impreso, lo que ves y lo que puedes recordar y lo que puedes recurrir para mostrarlo o para revisarlo o para reflexionar sobre él. Lo electrónico y lo digital no dejan de tener esa característica pues de la fugacidad, que desde luego ahora con YouTube, afortunadamente, o con otras plataformas, ya puede uno revisar o repasar algo. Pero yo creo que el periodismo de la información inmediata, la nota pronta, la nota en su momento, creo que las redes se lo van ganando a los diarios convencionales, a la prensa escrita. La prensa escrita tiene que concentrarse en el nicho muy valioso que hoy le queda, que es el de la reflexión, el de la opinión bien elaborada, por un lado, y el periodismo de investigación, que ese es básico. Si lo combinas, ese periodismo de investigación de la prensa escrita, y le das salida a través de los medios digitales, creo que es la conjunción perfecta. ¿Pero no te parece que es un tipo de periodismo un tanto invisibilizado? Porque paradójicamente yo veo realmente un estado del periodismo boyante, magnífico, ¿no? Se hacen grandes cosas a partir de plataformas, de espacios independientes, y está invisibilizado porque pareciera que en ese momento la discusión se radicalizó, se polarizó. Entonces tienes en la arena mediática ciertos personajes que de alguna manera toman la atención e invisibilizan a ese otro periodismo. Sí, es cierto, absolutamente, porque hoy en esta adolescencia digital que estamos viviendo hay una predilección de la audiencia por la estridencia, por lo fácil, por lo que es escandaloso, por lo que es superficial y que incluso puede ser probadamente pues mentiroso o impreciso, pero la gente perdona todo porque se ubica dentro de un segmento en el cual quiere escuchar ciertas cosas que le dicen en ciertos espacios. Uno de los grandes problemas de las redes digitales, del periodismo y la comunicación ahí, es justamente esa impreparación y esa proclividad de mucha audiencia por lo fácil. La gente quiere a veces escuchar lo que quiere oír, confirmar lo que quiere ella escuchar, y entonces no hay atención completa para un periodismo profundo, pero ese ha sido el problema de siempre. La propia prensa escrita tampoco es que haya tenido una difusión masiva, impresionante en tiempos anteriores. El periodismo en México, la prensa escrita, fue muchas veces elaborada para llevar mensajes a las élites científicas, académicas, políticas, económicas, culturales, pero finalmente nuestra sociedad requiere una mayor cultura y preparación políticas que no puede darse si el periodismo que se le suministra es escandaloso, estridente, amarillista. Pero en esa pelea, pues estamos tratando de hacer un periodismo profesional, serio, equilibrado, y no caer en la tentación de esta búsqueda rápida de adhesiones en las redes, diciendo lo que la gente quiere oír. Sin duda, y bueno, décadas de una deuda, ¿no? Del periodismo, de un cierto periodismo con la sociedad, por lo que tú dices, ¿no? Esta triada o esta comunicación entre periodistas y el poder, connivencias, pactos, sin duda ha llevado a tener una sociedad desconfiada y bueno, y el periodismo con una gran deuda, ¿no? Hacia la sociedad. Sí, muy desconfiada y con justa razón. El grito de prensa vendida que se popularizó en el 68 mexicano, pues ha persistido hasta ahora, y ejemplos han sobrado pues de periodistas estelares y de medios de comunicación exitosos en audiencia, que sin embargo son tachados de mentirosos, de distorsionadores y de proclives a entendimientos solo entre los poderes. Pero pues todo ello ha ido cambiando, y yo digo siempre que los excesos que vemos en las redes digitales
no dejan de ser la consecuencia del rechazo absoluto a la seriedad, entre comillas, solemnidad, entre comillas, y profesionalismo, entre comillas, de esos medios y de esos periodistas de antaño que mintieron tanto, distorsionaron tanto, que hoy generan la reacción proporcional de un público que los rechaza y que abre el camino a nuevas voces y a nuevas formas de comunicar. Tantos años en esta trinchera, ¿ves que han cambiado las cosas en este gobierno, esta relación que tantos años se cuestionó, la cercanía con el poder de algunos periodistas ha empezado, y del poder hacia un periodismo que era pagado, que era cooptado por diferentes prebendas? ¿Tú ves que ha cambiado en estos tiempos? Sí, ha cambiado notablemente, primero que nada por la suspensión o la disminución de los montos de la publicidad oficial para los medios de comunicación, que era la vía de subsistencia tradicional. Uno, dos, el que hasta donde yo veo y entiendo... Que es un pendiente todavía, que es un pendiente, claro, porque sigue siendo discrecional. Está esa famosa ley que se prometió, ¿no? Claro. Sin embargo, el hecho de que haya disminuido tanto, pues ha impactado en las relaciones de prensa y poder. Si ya no pagas para que no te peguen, pues entonces lo que sucede es que ahora los propios medios se sienten con mayor, los medios tradicionales, con la posibilidad de pegar, porque a fin de cuentas no tengo ningún compromiso económico, pero desde luego hace falta que esa asignación de recursos se haga de manera regulada, transparente y no discrecional ni como premio o castigo políticos. Esa es una parte. La otra parte es que hasta donde yo veo, Jacaranda, no hay las llamadas de los jefes de prensa del gobierno federal ni de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia para pedir a un jefe de redacción, un subdirector, un director o un dueño de medios que se hagan las cosas de una o de otra manera. La famosa tirada de línea, ¿no? Sí, la tirada de línea. Hay como cosa tuya, a ver si puedes entrarle por aquí, mira, la nota es esta y la idea es esta, porque además ese tipo de injerencia del poder en el periodismo se dio en México al estilo suavecito, al estilo, no era que hubiera una persona en las redacciones checando qué ibas a decir o a publicar, pero era la relación y el dinero por abajo de la mesa, en negocios para los dueños de medios de comunicaciones y también mediante los convenios de publicidad. Gran libertad, yo digo, nunca habíamos tenido una libertad de expresión como la de ahora, una posibilidad de hacer ejercicio absoluta, también con otros elementos que hay que señalar, que desde mi punto de vista es el exceso de las críticas y los señalamientos del presidente de la República desde el atril presidencial, y particularmente a mí me parece que esta sección de quién es quién en las mentiras pues se ha convertido en un experimento no solo fallido, sino un boomerang que se ha convertido en contra del propio gobierno, porque ha desacreditado la forma y el criterio en el que se enfoca el ejercicio periodístico desde el nuevo poder presidencial. Gran libertad, Julio, pero al mismo tiempo hay una prensa que sigue siendo amenazada y asesinada. Me lo respondes ahora que regresamos de esta brevísima pausa. No se vayan. Seguimos con Julio Hernández López, mejor conocido como Astillero, en esta interesantísima conversación sobre libertad de expresión. Y te decía, Julio, que sin duda vivimos un momento de libertad, ¿no? de expresión, pero la prensa sigue siendo amenazada, sigue habiendo periodistas asesinados, artículo 19, CENCOS, varias organizaciones han insistido en que el 2020 fue un año fatal para la prensa. Sí, lo que hemos hablado hasta ahora no deja de ser una visión chilangocentrista. Exacto. O sea, Palacio Nacional, los grandes medios de comunicación que se editan en el distrito, en la Ciudad de México ahora, los que tenemos el privilegio de ser columnistas, comentaristas en medios relevantes, pero en términos generales en el país, en los estados y en los municipios, se vive una terrible realidad donde siguen los gobernadores, los presidentes municipales, los políticos y los caciques, siguen siendo la amenaza contra un periodismo que trata de sobrevivir en las peores circunstancias, con malos salarios, sin ninguna protección social y con el acoso permanente de quienes tienen la mira puesta sobre ese tipo de periodismo y que con frecuencia les cobran esas cuentas. Políticos, en su gran mayoría. Crimen organizado. También. El crimen organizado también, que ya a veces no entiende uno la barrera entre crimen organizado y políticos. Así es. Pero sí, así es, y eso es un señalamiento
que hay que realizar. En la Ciudad de México estamos relativamente protegidos y tranquilos, pero en los estados y en los municipios las cosas están muy complicadas. Justo ahora que decías lo del quién es quién, pareciera que este ejercicio, ¿no?, del quién es quién en las mentiras, y que bueno, pues tú ya lo has comentado, lo hemos comentado varias veces, sobre pues lo que ha representado, como tú dices, esta especie de boomerang que ha ido en contra del propio presidente. ¿No te parece que también ese ejercicio de alguna manera invisibiliza a ese tipo de periodistas que están siendo amenazados, golpeados, como tú dices, por poderes obscuros en los estados, ¿no? Porque este ejercicio es un tú por tú con columnistas, con gente que son visibles y que no son, digamos que la cadena más abajo, ¿no?, de estos periodistas que en los estados están siendo pues realmente amenazados, ¿no? Sí, amenazados, absolutamente perseguidos, acosados. Sí, la visión desde Palacio Nacional en este tema del periodismo no deja de ser la visión de un lector tradicional de medios tradicionales, de tal manera que se les da tribuna y foro, magnificando inclusive a medios, a comentaristas, a conductores de televisión, de radio, columnistas, que por sí mismos no tendrían ese alcance. Y la Presidencia de la República, al señalarlos en sus conferencias mañaneras, al exhibirlos en su pantalla, lo que hace es darles mayor relevancia, mayor visibilidad y elevarlos a la condición de interlocutores críticos de ese propio gobierno. Me parece un grave error y yo esperaría de verdad que un ejercicio periodístico ahí en la mañanera, pues como tú dices, ojalá yo hubiera un quién es quién en el periodismo agredido a lo largo y ancho del país, decir lo que está pasando, lo que está sucediendo desde el flanco de los periodistas, no solamente del poder o de los grandes estamentos del poder periodístico, que también lo existe. Así es. Has vivido a lo largo de tu carrera como periodista, primero en el 1+1, ¿no? Luego Sí. Excelsior, La Jornada, en fin. Has visto pasar, pues, 3 gobiernos distintos, las épocas más obscuras, más difíciles del PRI, las del PAN y ahora con Morena. ¿Qué ves, digamos, a nivel de diferencias claras y visibles en la manera de ejercerse el poder frente a la prensa? El PRI y el PAN, durante el tiempo en el que ejercieron la presidencia de la República, mantuvieron con matices la misma política de control de los medios a través de la relación aceitada con convenios de publicidad y con relaciones públicas con los principales medios de comunicación. El gran problema que sigue siendo el hecho de que muchos de los dueños de los medios de comunicación invierten su dinero para tener un instrumento de presión y de chantaje en muchos casos. Yo tengo la fortuna de estar en La Jornada, donde no hay un dueño ni hay un propietario, pero en otros casos se utiliza para esos mecanismos. Y en ese sentido, yo pienso que durante el priismo pues fue el clásico control, que ahí sí era la llamada, no era la llamada amenazante, era la llamada del amigo, de con el que fuimos a comer, decir, hombre, pues mira, ayúdanos con este asunto, no le pegues al jefe, o bien destaca esta nota, este comentario, este editorial. Con el panismo se vivió, pues bueno, con Vicente Fox fue la frivolidad absoluta, la incultura política, el abandono, él recomendaba no leer los periódicos, pero de cualquier manera su equipo de prensa mantuvo la presión o la relación constante con los equipos directivos principales. Y con Felipe Calderón, pues la verdad es que invirtieron dinero, presionaron, destacaron sobre todo su lucha contra el narcotráfico con Genaro García Luna, y había ese mismo esquema. Con Enrique Peña Nieto volvieron agrandados los grandes propósitos corruptores. O sea, creo que ahí, a la par de lo que sucedió a nivel nacional en todos los ámbitos, en el periodismo también corrieron montones de millones de pesos para contratos por encima de la mesa de publicidad y también mucho manejo de dinero por abajo de la mesa. ¿Qué pasa hoy? Yo veo al presidente de la República con su conferencia mañanera, que es un éxito en materia de comunicación, es propaganda, es información y a veces es ajuste de cuentas políticos y periodísticos, que yo creo que eso es un exceso, pero finalmente el presidente con su mañanera y con su estilo de comunicar se ha librado de la tiranía de los medios convencionales y eso es un gran avance. Y tiene un sistema que puede estar uno a favor o en contra, pero yo creo que es un sistema muy eficaz de comunicación el que ha tenido, pero no tiene una política de comunicación social eficaz que difunda
bien y adecuadamente, profesionalmente, todo lo que se hace bien y que sea capaz de confrontar adversarios o críticas, pero de una manera elegante, precisa, profesional, aceptable. ¿Tú cómo mantienes tu independencia? ¿Cómo mantienes tu crítica frente al poder? Sobre todo por pues ser un fundador, estar directamente vinculado con La Jornada. Ya ves que las críticas han sido de no, La Jornada es un periódico totalmente cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo has hecho? Porque tu visión de periodismo es bastante crítica y ha sido de confrontación en muchos casos con el poder. Mira, La Jornada es un periódico que nació con una claridad en su posicionamiento. Es un periódico con visión de izquierda, no de centro ni de derecha. Es un periódico con visión de izquierda. Y es un periódico que históricamente ha apoyado causas sociales en lo general y particularmente al zapatismo en el sur del país y al obradorismo. Es decir, La Jornada dio cuenta de todas las luchas y el movimiento de Andrés Manuel López Obrador desde que empezó en Tabasco. Y como eso, muchas otras luchas sociales. Entonces, yo creo que hay desde luego una visión de que lo que se ha luchado periodísticamente durante muchos años tiene ahora una expresión en la presidencia de la República, en la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Pero yo creo que para servir bien a los propósitos de la izquierda social y de la izquierda con la que estamos identificados, tiene que ejercerse la crítica, porque solo la crítica puede ayudar a prevenir ciertos errores. Debe evitarse la tentación del cultivo de la personalidad única o dominante, es decir, no deben permitirse proclividades a un caudillismo y deben señalarse los muchos errores que se cometen diariamente en diversas oficinas del gobierno federal. No es un gobierno perfecto, no lo puede ser, no lo hay en ninguna parte, pero yo siempre digo, yo quiero más izquierda en este gobierno y por eso critico lo que veo fundamentadamente y que señalo de los errores que hay varios preocupantes en lo que sucede en la administración federal. ¿Te asumes como un periodista de izquierda? Sí, totalmente, abiertamente, sin ninguna duda. No puede haber un posicionamiento en el periodismo que pretenda neutralidad o lo que se dice objetividad. En la información o en la nota sí. Sí tenemos que decir, sucedió esto en tal lugar a tales horas con tal persona que se llama fulano y tiene tales apellidos. La nota sí tiene que ser equilibrada, objetiva, pero la opinión y el reportaje, la crónica, la columna, el artículo, pues son en los que tienes que asumirte con una postura y creo que eso nos falta en todos los medios, asumir nuestra postura. El que es proclive a la derecha, a lo empresarial, al priismo, al panismo, pues debería de decirlo abiertamente, porque vivimos... Es algo que no pasa en este país, ¿no? Todo el mundo habla de la objetividad y en realidad pues yo creo que habría que ponerse las cartas sobre la mesa, ¿no? Claro, la simulación, el engaño, la apariencia y cobijarse con esa ese falso manto de la objetividad. Y yo pregunto cuántos de los líderes de opinión recientes y de toda la época nefasta de los gobiernos priistas y panistas no estaban absolutamente comprometidos con esos gobiernos y con esos gobernantes. Tenían una absoluta relación, pero sin embargo sirve de pretexto o de coartada la objetividad. Yo soy de izquierda y el periodismo que yo hago tiene esa visión y de eso hay constancia, pues ahora sí que a lo largo de muchos años. En las redes ahora creen que uno nació ayer y dicen, ¿dónde estabas tú antes en el gobierno de fulano? Pues ahí están los testimonios. Así es, muy brevemente, Julio. ¿Qué le faltaría desde tu visión? Como tú dices, yo cuestiono porque quiero cada vez más izquierda, más compromiso social, más claridad. ¿Qué crees tú que le hace falta a este gobierno que se ha asumido como izquierda? Tener un gabinete en el cual haya la presencia de las corrientes sociales que buscan un cambio verdadero y no tener, como es el caso, a muchos funcionarios que son parte del viejo esquema priista y que forman parte de una visión solo cosmética de medio modificar o aparentar que modifican las cosas, cuando en el fondo hay muchos problemas. Uno, dos, yo creo que el presidente de la República debería de contener, de reducir su presencia en medios y su presencia pública, me parece que es excesiva. Y tercero, creo que debería
de evitar señalamientos que impliquen polarización, ataque, que sirvan para procrear un ambiente enrarecido. Creo que el presidente de la República debería de utilizar sus últimos 3 años para promover un ambiente de mayor reflexión, de choque ideológico y político, sí, en las instancias adecuadas, pero el presidente debe asumirse como presidente de todos los mexicanos. Julio Hernández López o Julio Astillero, muchísimas gracias. Yo me podría quedar aquí conversando Sí, contigo mucho más tiempo, pero te agradezco mucho y me sumo a eso que tú dices, ¿no? Sin disenso no hay democracia posible y creo que la crítica de alguna manera abona y suma a que pues haya un mejor país y un mejor gobierno. Muchísimas gracias, querido Julio. Gracias, Karen. Gracias y gracias a todos por habernos acompañado en esta emisión de Debate 22. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que esto se queda en la cuenta de N22 en YouTube. Nos vemos, descansen.